Muy buenos días, queridos hermanos. La paz del Señor esté con todos nosotros. En el día de hoy vamos a abordar un tema muy apasionante, muy importante, muy definitivo. De pronto es la raíz de todos los males que estamos viviendo hoy en día. Es el pecado de no matar. Y vemos cómo Caín mató a su hermano Abel y cómo Dios le hizo el reclamo de ese pecado. Y vamos a analizar las diferentes formas de matar que tenemos nosotros los seres humanos y que de algunos, yo creo que todos, de alguna manera estamos implicados en esto de matar al prójimo. Hay unos pecados más graves, obviamente, pero vamos a ver cómo se camuflan los demás pecados detrás de un pecado aparentemente insignificante. Bueno, tomamos un tema este tema lo tomamos del libro del Génesis, capítulo 4, de Caín y Abel. Dice: el Señor preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y Caín le respondió: no lo sé. ¿Es que soy yo guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo: ¿pero qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano grita a mí desde la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A mí esta pregunta que le hace Dios a Caín, preguntándole por la suerte de su hermano Abel, a mí me impresiona mucho. Pero mucho más la respuesta que Caín le da al Señor. Y es que me impresiona porque es que es lo que no solamente sucedió en esa época, en ese momento, es lo que estamos viviendo hoy en día en todas las situaciones de la vida, en todos los ambientes familiares, de la sociedad y todo. Y de pronto esa respuesta de Caín al Señor es la respuesta que tenemos hoy en día a esta situación de este mundo tan convulsionado por la violencia, por la maldad y por todo lo que se tiene que parecer a Sodoma y Gomorra, cuando el Señor mandó destruir a esas ciudades. Y de pronto cuando hoy en día hay como unas pequeñas luces por ahí, unos pequeños fogoncitos de personas que hacen oración, me hace acordar de estas dos ciudades, de Sodoma y Gomorra, que estaban, no estamos mejor hoy en día como estaban esas ciudades, perdidas en el vicio, en la maldad, en el pecado de toda clase. Y cómo no encontraron casi nadie, personas justas, 2 o 3 personas que pronto salvaran a esa ciudad. Y yo me pongo a pensar, ay, pues será que si yo me pongo en un grupo de oración y será que ahí encontramos, podemos haber 2 o 3 personas que pronto el Señor pueda decir, bueno, estas 2 o 3 personas van a salvar esta ciudad, lo que no pasó con Sodoma y Gomorra. Y es que esta respuesta que le da Caín al Señor, que es que yo no lo sé, es que yo acaso soy guardia de mi hermano Abel. ¿Y qué diferencia hay con lo que estamos viviendo hoy en día? Nosotros decimos, nosotros no tenemos cuentas con lo que haga el otro. Empezando, pues no digamos nada por la gente afuera, aunque también, pero desde los mismos de la casa. Ah, pues fulano verá qué hace, él ya está grande, él sabe lo que tiene que hacer, pero no voy a mi propia responsabilidad. Yo he dado testimonio, yo he dado ejemplo.
yo, yo, yo he sacado de mí esa responsabilidad del pecado de omisión, de no hablarle cuando le tengo que hablar. No, no, ninguno estamos exentos de eso, ninguno. Entonces, como el Señor dice, la sangre de tu hermano clama a mí. Esa frase me cuestiona mucho a mí porque ¿qué dirá el Señor entonces en este momento? La sangre de todos esos abortos que se cometen diariamente clama a Él. De la eutanasia y de todos estos homicidios que se cometen contra las personas indefensas, contra los inocentes. Esta semana estuve hablando con una amiga que me estuvo contando que se le murió un tío. Y entonces me estaba contando lo que sucedió. ¿Y qué sucedió? Que el señor vivía con dos hermanas y ellas lo tenían pues como coaccionado, lo tenían allí en un régimen militar. El señor no podía modular ni protestar ni nada, entonces él vivía como muy cohibido. El caso es que el señor murió porque le descubrieron, lo vieron indispuesto y lo llevaron al médico y descubrieron que cuando estaba comiendo se le fue una partícula al pulmón y allá se le infectó y cuando ya descubrieron de ya él estaba indispuesto, lo llevaron al médico y descubrieron, los exámenes que le hicieron descubrieron eso. Vaya usted a saber desde cuándo tenía ese problema. Pero él no se quejaba, no decía nada. Y bueno, ¿y a qué viene este cuento? Pues que cuántas veces en la casa nosotros tenemos una situación parecida. Estamos picados por la soberbia, por la prepotencia, perdón, y entonces no dejamos que el otro opine, que el otro se exprese, que el otro tenga esa libertad de decir, me gusta esto, prefiero aquello, me duele esto, sobre todo con las personas mayores, personas enfermas. El señor que le hablo tenía ya alrededor de sus 80 años. Y entonces muchas veces sucede esto en la casa con nuestra misma familia, nos coge el desespero porque no podemos dormir bien, no podemos descansar bien y el enfermo nos infortuna a nosotros, nos perturba el sueño y la tranquilidad. Y eso solamente lo sabe Dios. Cuando falta la persona, entonces viene ese dolor, ese sentimiento de culpabilidad, que no lo cuidé como debía, murió por causa mía. Y esas cosas, pues ya vamos a sentir una culpabilidad como una especie de que hicimos una especie de homicidio, se murió por culpa mía. Entonces, esto es hablando de las personas que sufren a causa de nuestra soberbia, de nuestra autosuficiencia, y no pensamos, si estuviera Jesús aquí y lo estuviera cuidando, ¿cómo lo cuidaría Jesús o la Virgen María? ¿Cómo cuidó la Virgen María a su hijo? ¿Cómo le tuvo paciencia a San José? Pero ellos sí estaban conectados por la oración, por el amor de Dios, estaban viviendo con ellos. Lo que no ocurre hoy en día, pues nosotros con este acelere que tenemos en esta vida, no rezamos ni un Padre Nuestro, porque no nos queda tiempo, entre comillas, no nos queda tiempo, porque yo estoy pensando, si uno, a ver, nosotros no tenemos tiempo de orar, porque hay muchas cosas en que están las cosas del hogar, y cuando no estamos haciendo un oficio, estamos mirando el noticiero, la internet, el WhatsApp y todo eso. Pero eso sí, si usted tiene una cita médica, si usted tiene una terapia, usted nunca va a decir, no, yo no pude asistir a la cita médica porque es que no tuve tiempo.
No, yo no fui a esa terapia porque no me quedó tiempo, no me alcanzó el día. No, eso nunca pasa. Usted ese día cancela lo que sea, pero usted tiene privilegio por esa cita. Pero no hacemos lo mismo con la oración, con la Eucaristía, que es que eso es el cordón umbilical que tenemos nosotros con Dios. Nos tenemos que estar alimentando constantemente con el sacramento de la Eucaristía y estar lavando constantemente nuestros vestidos en la sangre del Cordero, en la penitencia, porque detrás de un pecado vienen cuantos más. Mire, detrás de un aborto, ¿cuántos pecados más vienen? Si una mujer tiene en claro que debe comportarse bien, ser obediente, de ser disciplinada, de ser organizada, de, de- de saber, de conocer sus sentimientos, si está en una relación correcta, como Dios manda, ella no va a tener ese problema de abortar, porque no se va a relacionar con personas que pues de pronto le van a obligar a abortar. Ahora ustedes dirán, pero es que muchas veces el papá y la mamá le obligan a abortar. Pues es posible, y es posible y es que se da cantidad de veces. Pero estoy hablando de uno de los casos, de uno de los casos, de, de uno de los casos que es muy común. Las mujeres salen a provocar a los hombres, salen a buscar aventuras, a buscar marido, y entonces no se fijan qué clase de marido van a conseguir. Hombre, es que uno no tiene que salir a conseguir marido, si el marido le llega a uno cuando Dios lo tiene disponible, cuando uno le pide a Dios como le pide el pan de cada día. Dios nos ama tanto que nos da siempre lo mejor, y a cada uno le llega lo que se merece de acuerdo a su estilo de vida, a su forma de vida, a la búsqueda que tenga en la vida, las perspectivas que tenga en la vida. Entonces, entonces, si yo salgo por ahí a buscar marido y me acuesto con cualquiera, entonces voy a tener hijos del uno y del otro y del otro, y entonces yo no puedo llegar a la casa con 2 o 3 hijos, pero ¿qué es eso? Claro, lo más fácil es ir a abortarlo. Entonces después, no, que es que no tuvo más remedio que abortar. No, esos son cuentos. Esas cosas se podían prevenir desde el principio. En algún momento yo dije como en mi casa me convivía, bueno, pero yo no estoy hablando de que yo estoy libre de estos problemas. Pues vamos a ver que es que hay muchas formas de matar. Yo, por ejemplo, no he tenido abortos, pero de cuántas veces he matado la confianza, he matado la fe, he dado mal testimonio a otras personas, y esa es una forma de matar. Entonces, no, tan grave es una cosa como la otra, porque cuanto más conocimiento tenemos de Dios y de las cosas, más temor debemos de tener de Dios. Y al tener temor de Dios es más grave el pecado que cometemos en su contra. Entonces, si Dios nos ha creado con libertad, libertad es el poder decidir no hacer lo malo y tener la facultad de hacer el bien. Y a veces ejercemos muy mal esa libertad que Dios nos ha dado. Y ahí vamos con el problema de la eutanasia. ¿Cuántos asesinatos cometemos nosotros en nombre de, de la compasión, de que tenga una muerte digna? ¿Qué es eso? ¿Cuál muerte digna? Y es que Dios le manda muerte indigna a la gente, y entonces yo estoy llamado a dignificar la muerte de mi papá y de mi mamá y de mi abuelo. Pero ¿quién me puso a mí en esa labor? ¿Quién me dio esa misión? No, es que esos son pretextos. Si nosotros no estamos comulgando con lo que es los mandamientos, con la voluntad de Dios, pues no tenemos el santo temor de Dios, porque es que no se trata de temer a Dios, porque es que Él nos tiene viviendo en esta vida y esto es un castigo porque, por esto o por lo otro.
No, esto es el temor de Dios, es que el temor de Dios es que el santo temor de Dios es que lo amamos tanto y sabemos que Él nos ama tanto que, que nosotros no queremos que Él se disguste con nosotros, queremos tenerlo a gusto. El otro día pasaba por un parque y había 3 niños llorando y, y entonces pasó un señor y les dijo, oiga, pero ustedes, ¿por qué están llorando? Y entonces todos 3 dieron una respuesta diferente. El uno dijo, no, porque es que nos mandaron a hacer un mandado y nos gastamos la plata y no llevamos nada de lo que nos encargaron. Y entonces estamos llorando porque, yo estoy llorando porque me van a castigar. Bueno, ¿y tú por qué estás llorando? Le dice al otro, le dice, no, porque mi papá nos prometió un premio si nos comportábamos bien y entonces ahora ya me perdí el premio. Ah, bueno. Y entonces al otro le dijo, bueno, ¿y tú por qué estás llorando? No, porque mi papá, siendo un hombre tan bueno con nosotros, con todos nosotros y con todos, y yo haberle fallado y yo haberle desobedecido, no, y eso lloraba desconsoladamente. Entonces ahí tenemos 3 formas de, de nosotros llorar nuestros pecados. Porque no vamos a vivir bien como queremos vivir bien. Porque nos va a castigar y que de hecho vamos a pensar que es que estamos viviendo castigados con esta situación que estamos viviendo a nivel de la sociedad y a nivel mundial. Y es que y eso es una consecuencia del pecado que estamos viviendo todos y todos estamos inmiscuidos allí. Pero es que yo me pongo a pensar, si nosotros tenemos conocimiento de Dios y tenemos y somos conscientes de cuánto nos ama y cuánto nos ha proporcionado para vivir y nosotros no le correspondemos, eso es un pecado gravísimo. Miremos cómo Dios nos ama tanto, tanto, que antes de crear al hombre creó el paraíso. Y el nombre lo dice, paraíso. Un paraíso donde no falta nada y todo es bello, todo es hermoso. Y todos, ahí no había quien ensuciara, quien dañara, y quien dañara a nadie ni nada. Y es lo que debíamos de vivir. Al ejemplo como nos dio ese paraíso, así tenemos que este paraíso en la tierra ahora, tenemos que vivir así. ¿En qué se parece lo que tenemos hoy en día a un paraíso? Eso no reciclamos basuras, tiramos basura en cualquier parte, contaminamos el medio ambiente, contaminamos el agua. Entonces, con eso, ¿cuántas personas estamos matando? Cantidad de personas estamos matando. Y pensamos que no, pero yo soy muy bueno porque yo no mato, yo no robo, yo no cometo adulterio. Mire, ahí está el pecado más grande, en decir que está ejerciendo ese pecado, está viviendo ese pecado tan grande que es la soberbia. No, yo soy un santo, yo no tengo nada que ver. Y que lo ensucio, que recojan los otros. Si usted va por la calle y tira basura, usted hace eso en la casa. Y es que la calle, la ciudad es nuestra casa, es la casa de todos. Si me acuerdo que un señor iba en una barca y entonces lo despertaron y le dijeron, pero usted cómo está durmiendo, cómo está de tranquilo, pero mire que la barca se hunde, mire, venga, ayúdenos a remar. No, es que esa barca acaso es mía. No, nosotros no podemos pensar que esta barca en la que estamos viviendo, esto no es de nosotros, es de nosotros. El homicidio es un pecado horrendo, es un pecado gravísimo. Y esta frase a mí me cuestiona mucho cuando el Señor le dice, la sangre de tu hermano clama hasta mí desde la tierra. No, a mí me da como escaramucias. ¿Por qué? Porque es que no es lo que pasó ahí en ese momento, lo que
lo que Dios le estaba diciendo a Caín, es que en este momento yo soy Caín, Dios me está preguntando a mí, qué pasó con tu hermano, con tu hermana, qué pasó con tus hermanos de comunidad. Sabes que hay una persona que necesita de tu consejo, de tu ayuda, de tu testimonio, de tu buen ejemplo, y no lo has hecho. Te vas y estás cómodamente en tu casa, no te falta nada, y el otro que se defienda o que le ayudan otros. ¿No? Esa es una forma de matar. Y esa es una situación que clama a Dios desde la tierra. Y me está clamando a mí, me está preguntando a mí, ¿qué hay de tu hermano, de Julano, de Sutano? Este problema de la eutanasia, del aborto, cada día está más grave. La gente no tiene en cuenta eso. Y es que aborto no es solamente cuando nace el bebé y que voy a ir a un centro de médico para que me ayuden a abortar. No, mire, con las pastillas anticonceptivas, con los métodos de planificación, estamos abortando. Y esto es un tema normal. No, eso es normal. Yo me voy a casar, pero solamente voy a tener 1 o 2 hijos. Ya me puse de acuerdo con mi esposo. Eso me decía una amiga en estos días. No, es que, y yo dije, ¿esto por qué no tuvo sino 2 hijas? No, es que yo desde que me casé con mi esposo solamente nos pusimos de acuerdo en que íbamos a tener un solo hijo. La otra fue un accidente. Y no, qué problema, yo no sabía qué hacer cuando resulté en embarazo otra vez. Yo, ya. Y entonces, ¿cómo así cómo se pusieron de acuerdo que iban a tener esos niños? No, claro, yo toda la vida toda la vida planifiqué. Y vaya usted a ver un hogar hoy en día que no planifique. No es que el único hogar donde no planifican serán los que están anhelando tener un hijo y no han podido. Pero de resto, esto es una cuestión normal según ellos. Pero no están, yo no sé, vamos a comulgar, vamos a la Eucaristía y estamos comulgando allá y nos quebrantamos, que estamos comulgando y tenemos a Dios dentro de nosotros. Y enseguida vamos a tomar las pastillas de planificar o tenemos el brazalete o la T o la no sé qué, que métodos de planificar, y este es un método abortivo. Cada mes estamos abortando, porque si Dios quiso que usted quiera tener hijos, que sea una mujer fértil, porque qué bendición tan grande, una mujer fértil, que tenga los hijos que Dios le quiso mandar. Yo me acuerdo cuando yo estaba joven, que no solamente los vecinos, sino de mi familia, hubo mucha familia que tuvo familia numerosa, 12 hijos, 14, 13, y nadie se murió de hambre, nadie. Y yo tengo un tío político que tuvo 12 hijos, 14, 12 le murieron. Y él desde que se casó le dijo a la señora, vamos a tener 12 hijos. Ese no se casó con el plan de que vamos a planificar, y era una persona muy pobre, un señor muy pobre. Y la señora, pues ellos, como todo el mundo que se casa con lo básico, y le toca vivir de arrimado donde los suegros mientras se organiza, qué sé yo. Una persona común y corriente. Él no se casó que ya tenía casa, carro y beca, no. Eso, mejor dicho, ni lo consiguió por estar pendiente de sus hijos. Pero sí, a todos los hijos les dio buena educación, buen ejemplo, buen testimonio. Que hoy en día todos no viven así, eso es otra cosa, porque una cosa es uno tener unos padres que sean ejemplares, y otra cosa es que los hijos van a salir así, porque como estamos hablando el ejercicio de la libertad. El ejercicio de la libertad no implica que estamos obligados, ojalá, a recibir el buen ejemplo de los padres y de los que nos están educando, porque pues a veces no son los padres, pero no, entonces ejercemos la voluntad de una manera negativa. Así que mire, detrás del pecado de lo que es el homicidio, mire, detrás del pecado del homicidio de Caín y Abel estaba el pecado de la envidia,
el pecado de la avaricia, el pecado de la prepotencia. Yo quiero ser el principal, el mejor, porque yo quiero agradar a Dios y porque Él no me acepta las ofrendas a mí. Entonces, mire que detrás de ese pecado hay otros pecados. Entonces, detrás del pecado del aborto, detrás del pecado de la eutanasia, detrás del pecado de la planificación, vienen otros cuantos y nosotros no hacemos cuenta de ellos. Es que hay que hacer cuenta de ellos. ¿Qué pecado es detrás de este y detrás de este? Yo cómo me tengo que sanar, yo cómo me tengo que limpiar, cómo tengo que vivir en conexión con Dios. Mire hermano, nosotros vinimos a este mundo fue de paso, vinimos es a prepararnos para la verdadera vida, la vida eterna. Pero ¿cuál es la vida eterna y qué sigue después de la muerte? Hombre, tenemos que conocer la palabra de Dios, en la palabra de Dios está todo, ahí nos dicen todo. A mí cuando me preguntan eso, yo no puedo en 2 minutos decirle todo lo que usted quiere saber. Si es que la palabra de Dios, si con una sola lectura usted tiene para meditarla todo un mes o todo un año, ¿qué voy a decir yo de todos los libros que contiene la Biblia? Entonces, si yo leyendo la Biblia no voy a entender y voy a estar en el pecado, estar sumergida en el pecado, una cantidad de pecados que si yo voy a estar en la oscuridad no los voy a ver. Entonces yo tengo que buscar la luz. Tenemos que saber que Dios nos creó con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Hombre, el propósito que Dios nos creó fue para que lo conozcamos, lo amemos y le sirvamos. Tenemos que tener muy en claro eso, ¿sí? Y bueno, ¿y eso para qué? ¿Qué fin? Hombre, para que cuando después le vivamos y le gocemos eternamente en el cielo. Ahí, en esas frasecitas, está todo el contenido de la Sagrada Biblia. Entonces, tenemos que tener muy en claro eso. Si nosotros conocemos, amamos y servimos a Dios, vamos a tener el santo temor. Esa niña que estaba llorando porque su papá la ama, porque la ama tanto, y a pesar de eso ella le desobedeció. Es lo que nosotros tenemos que llorar hoy en día, llorar en nuestro corazón. Porque Dios, que nos ama tanto, que vino a este mundo a morir para que nosotros no fuéramos al infierno, y nosotros no le hacemos caso omiso de lo que Él hizo y lo que Él vivió y lo que sufrió y el ejemplo que Él nos dio y el mensaje que nos dejó. Ahora viene el Espíritu Santo, que es Él mismo que va a estar con nosotros, y nosotros no somos como autómatas, no meditamos, no somos conscientes de eso. Pues pidámosle al Espíritu Santo, hermanos, que nos den buen discernimiento frente a lo que es el pecado y la virtud, para que podamos tener un santo temor de Dios y podamos dar cuenta a Dios de esa pregunta que Él nos está haciendo. ¿Y dónde está tu hermano? ¿Y dónde está tu esposo, que te encomendé a tu esposo? ¿Por qué te divorciaste? ¿Por qué lo dejaste? Que porque los caracteres no eran compatibles. ¿Y dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu esposa? Tu mamá, ¿dónde está tu mamá, que tienes que ver por ella? Es una persona mayor que necesita ayuda y que tus hermanos no están pendientes de ella, pero eres tú que tienes que responder por ella, porque tú eres la persona encargada, porque todos tienen obligación, pero tú eres la más obligada, porque Dios te dio esa misión, te dio la situación económica mejor, te dio el discernimiento, te dio el don de la oración, el don de la conexión con Dios, te dio esa posesión de Dios que le puedes dar amor a tu mamá e irradiar amor hacia las otras personas para que dar un buen testimonio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y es siempre, por los siglos de los siglos. Amén.